200.000 virus o troyanos intentan infectar un computador a diario. En un solo día se hacen más de 6 millones de ataques cibernéticos entre países. No hacen falta bombas ni tanques, basta una computadora e internet. Los combatientes del siglo XXI pueden ejecutar sus planes desde una simple oficina. La ciberguerra puede poner de rodillas a un país e incluso sumergir en el caos a todo el mundo. Un ejemplo de eso ocurrió el 27 de abril de 2007. Estonia, un pequeño país báltico donde el 99% de su población utiliza Internet para casi todos sus servicios, transacciones bancarias, compras, trámites gubernamentales, todo dejó de funcionar. El país no supo durante horas qué ocurría dentro y fuera de Estonia. La táctica fue simple. Los ciberpiratas secuestraron sus páginas y las redirigieron hacia sitios de propaganda rusa. El ataque duró semanas. Lo de Estonia dejó ver que es posible dejar incomunicado un país. Pero la primera arma cibernética se descubrió en el 2010. El ataque fue perpetrado por un gusano informático bautizado Stuxnet. Fue detectado en las plantas nucleares de Irán y tiene la capacidad de manipular equipos físicos sin que los operadores lo noten. Una amenaza nunca antes vista. Durante años el sistema se reprogramaba o se dañaba y nadie sabía por qué. El virus es tan sofisticado que se cree que no fue construido por una sola persona, sino por un Estado. ¿Pero cuál? No lo han logrado saber hasta ahora. La ventaja de la guerra cibernética es que no deja rastros. Se han detectado ataques cibernéticos en distintos países, principalmente en Estados Unidos, China, Rusia, Alemania y España. Pero también en Corea del Sur, Japón, Francia, Reino Unido, México, Brasil e incluso en Ecuador. En realidad, la guerra cibernética está ocurriendo en todo el mundo. El presidente de la República, la presidenta de la Asamblea, páginas web de instituciones públicas, hasta el ministro de Defensa han sido hackeados. O les han hecho ataques planificados para hacer caer sus páginas, lo que se llama denegación de servicio. Denegación de servicio significa que yo te mando tu página web, por ejemplo, abajo. O qué sé yo, te colapso tu conexión de internet de modo que nadie en tu compañía puede salir. En noviembre de 2014, cuando se dieron las primeras manifestaciones en contra del gobierno, páginas web de varios medios de comunicación sufrieron este tipo de ataques. El de Ecuavisa.com, por ejemplo, fue blanco de una denegación de servicio. ¿Quién o quiénes están detrás de estos actos? Hay diversos propósitos. Por ejemplo, si la persona es un político prominente o importante, pues detrás hay intereses de otros grupos políticos, ¿no? A los cuales les interesa obtener información confidencial. Pero si estamos hablando, por ejemplo, de una persona que no es política, qué sé yo, un ejecutivo, un ama de casa, etc., normalmente el fin que se persigue es económico. Es decir, obtener tu información privada, obtener acceso a tus cuentas, para en base a ello poder recibir, por ejemplo, números de tarjetas de crédito y luego hacer estafas electrónicas. Los ataques no son solo a entes o personas específicas. Internet es la nueva plataforma para realizar graves delitos que puede afectarlo sin saber, incluso a usted. Es que el hacker malo o cracker solo espera la vulnerabilidad de un sistema informático para hacer de las suyas. Y aprender a hacerlo no resulta tan difícil, porque en Internet se pueden encontrar los programas que simplifican cada vez más cómo hackear cualquier dispositivo electrónico. ¿Y cómo funcionaba el software o el malware que se llama, ¿no? Cuando quieres infiltrarte en el computador de otra persona? Lo que tú haces normalmente es crear un aplicativo, ¿verdad?, que luce como algo beneficioso para ti. Por ejemplo, una aplicación, un video, un documento, un juego, ¿verdad? Y a ese código que hace lo que tú esperas que haga, le pegas, le adjuntas un código malicioso que por detrás te permite, por ejemplo, extraer información de la máquina o tomar control de ella.
Esto resulta peligroso cuando, en la actualidad, la gran mayoría de personas dependemos de la tecnología, de la red. Ese espacio intangible donde se almacenan nuestros nombres, número de identificación, estado civil, si tenemos hijos o no, cuántos, sus nombres, los de nuestros padres, hermanos, transacciones bancarias. Y ahora no solo eso, los buscadores de Internet pueden registrar nuestras búsquedas en la web, almacenan nuestros correos, conversaciones de videoconferencias y chats. El mundo en la web es infinito y poco sabemos sobre quién está atrás manejando esta información y cómo se la está utilizando. Como sujetos, estamos llenos de vulnerabilidades de que alguien tenga esa información, sin siquiera nosotros saberlo. Pero como Estado, las consecuencias pueden ser más graves. Cuando se habla de Estado se requiere de mayor tecnología, y muchos países invierten miles de millones de dólares para defenderse. Ecuador es uno de ellos. A finales del 2014, el gobierno anunció la creación de la Unidad de Ciberdefensa, bajo la orden del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Solicitamos desde marzo una entrevista con el director y una visita a las instalaciones. Sin embargo, nunca nos confirmaron o negaron el encuentro. La base está en Quito. El proyecto inició este año por un costo de $8 millones. El objetivo es impedir ataques cibernéticos a los sectores estratégicos, como la electricidad, el agua o el petróleo. Esta unidad se suma a los recursos de inteligencia y vigilancia que el gobierno ha implementado en los últimos 8 años. Pero primero hay que entender que existe un antes y un después en materia de inteligencia y seguridad del Estado. Y se marcó el 1 de marzo de 2008, con lo ocurrido en Angostura, cuando en un operativo conjunto entre Colombia y los Estados Unidos bombardearon el campamento donde estaba el número 1 de las FARC, Raúl Reyes. Junto a él murieron 21 guerrilleros, entre ellos un ecuatoriano. A ver, Emilio, continuate un ratito, tengo una llamada supuestamente urgente del presidente Uribe. Queremos indicar, amigos oyentes en todo el país, mientras el señor presidente de la República recibe un llamado internacional del presidente colombiano. 8 horas después, el presidente se enteró sobre los bombardeos en Angostura. ¿Por qué el gobierno no se enteró antes de la incursión? ¿Por qué no conocía que los guerrilleros estaban en nuestro territorio? Lo de Angostura develó las falencias y la dependencia que tenían los servicios de inteligencia del Ecuador de otros países, especialmente de los Estados Unidos. Claras formas de infiltración del servicio de inteligencia norteamericano en nuestros servicios de inteligencia. Según el informe de la Comisión de la Verdad que investigó sobre la incursión en el territorio ecuatoriano, antes del 2009 las labores de inteligencia del país se concentraban en la Policía Nacional, que a su vez agrupaba otras dependencias, como la Unidad de Investigaciones Especiales, UIS, la Unidad Antisecuestros, el Comando Operativo Anticoyote y la Dirección Nacional de Antinarcóticos. La encargada de investigar lo que ocurrió en la frontera norte fue la UIS, que recibía un presupuesto anual de $2,5 millones de los Estados Unidos. La comisión detectó que esta unidad tuvo problemas en la entrega de información, ocultamiento, falta de profundidad, y respeto de los canales de mando y escasas acciones operativas. La comisión también relata que se había detectado una presencia itinerante de Raúl Reyes en el Ecuador las semanas anteriores al bombardeo, pero no se operó su captura. Consecuencia de lo sucedido en Angostura, todas las autoridades de las Fuerzas Armadas y el ministro de Defensa pusieron su renuncia. Y el presidente expulsó del país al agregado del Departamento de Seguridad de los Estados Unidos, Armando Astorga, por una carta dirigida a la Policía Nacional que condicionaba la ayuda de su país. Desde entonces, la idea de implementar una mejor tecnología y equipos de inteligencia se aceleró. Así se creó la Secretaría Nacional de Inteligencia, SENAIN. En el 2009, responde directamente al presidente de la República y rinde cuentas a la Asamblea y la Contraloría. Y tiene un presupuesto anual de $60 millones. Todo lo que se hace en SENAIN, por ley, tiene una categorización de secreto. Amparados en la Ley de Seguridad Pública y del Estado, nosotros no podemos dar detalles de los contratos que hacemos aquí en la Secretaría de Inteligencia. El actual secretario Romy Santiago Vallejo es teniente coronel de la Policía Nacional.
La Comisión de la Verdad de Angostura lo vincula también como uno de los agentes de inteligencia de la UIS, que el presidente Correa desapareció por sus vínculos con los Estados Unidos. Además, la comisión cuestionó que Vallejo, como parte de la seguridad de la presidencia, conociera sobre los bombardeos en Angostura con mayor anticipación y no comunicara al primer mandatario. El hecho no trascendió. Para el 2011, Vallejo fue condecorado por su labor de protección y custodia al presidente en la revuelta policial del 30S. Desde el 7 de julio, su labor y la de Senaín han estado en el ojo del huracán, cuando se hicieron públicos más de 1 millón de correos electrónicos de la empresa italiana Hacking Team. Rely on us. Sin duda, Julian Assange con Wikileaks, Edward Snowden en la agencia de seguridad estadounidense y el soldado Chelsea Manning cambiaron la percepción del poder de la información, al abrir el candado de millones de documentos secretos que gobiernos hicieron hasta lo imposible por mantenerlos ocultos, diciendo que era por seguridad del Estado, cuando en realidad se evidenciaba el espionaje masivo a políticos y ciudadanos. Nos presentamos ante un dilema ético. ¿Qué debe ser secreto por seguridad de Estado y qué no? ¿Se deben tener ocultos los procedimientos para mantener la paz de un país? ¿Cuánto debe saber el Estado sobre nosotros? ...6 de enero de 2014... El diario estatal El Telégrafo publicó lo que serían los correos electrónicos privados de la activista de oposición Marta Roldós. Ellos ponen varios correos electrónicos míos y documentos que venían anexos en mis correos electrónicos. Nadie tenía acceso a esos correos ni a esos documentos. Muchos de esos documentos solamente existieron en forma virtual y en comunicaciones privadas mías, por ejemplo, con el banco, en comunicaciones privadas mías con mis abogados. Entonces, nadie podía haber tenido acceso a esos correos. El problema para El Telégrafo, el problema para Radio Pública, el problema para Agencia Andes y para Gama TV es que por el mismo Código Orgánico Integral Penal no es solo delito el hecho de que hayan hackeado mis correos, ni pueden echárselo a alguna fuente anónima que ellos tuvieron, es delito publicarlos. Después de 1 año y medio, la justicia todavía no ha dado respuesta a su caso. El fiscal reconoce que hay deficiencias tecnológicas para investigar los delitos cibernéticos. Me ratifico en esto, de que nosotros tenemos en estos casos de hackeo, que no están bajo el control de la Fiscalía, que no lo puede hacer nadie, porque no es legítimo hacerlo, tenemos unas limitaciones tecnológicas que estamos aspirando a superarlas. ¿Y cómo lo estamos aspirando? Recurrimos a la asistencia penal internacional y con otros países que tienen una mayor capacidad para eso, los estamos investigando. Pero en este caso de Marta Roldós, pues está una evidencia. Por una cosa es que tal vez ella ni siquiera se haya enterado y no se llegue a enterar de que sus correos fueron hackeados. El problema es que aquí fueron publicados. Bueno, pero esa publicación estamos investigando a ver quién fue el que hackeó esa cuenta. No tengo el detalle específico de ese caso de Marta Roldós, pero por supuesto ella tiene pleno derecho a que lo investiguemos. Para Roldós este tema no es nuevo. Ya lo denunció en el 2007 cuando era asambleísta constituyente. Junto a Alberto Acosta y otros colegas pidieron al fiscal que se indague la sospecha de un espionaje militar en la asamblea. Se llamó Operativo Montecristi. El caso fue archivado, pero insistió en que en Ecuador existía un espionaje a gran escala. ¿Quién lo hace? En las últimas semanas, las miradas han volteado hacia la Senaín, la Secretaría Nacional de Inteligencia, por vínculos con la compañía italiana Hacking Team. ¿Qué hace esta empresa? Hacking Team vende software a los gobiernos cuyo objetivo es poder espiar a los ciudadanos. Básicamente lo que permite hacer el software de Hacking Team es, por ejemplo, meterse en el celular de una persona. Una vez que el celular está infectado con el software, a ese celular la gente que opera, se vendría a ser, digamos, la policía o la Senaín o quien quiera que sea que esté administrando el software, puede ver qué es lo que estoy haciendo en mi celular. Puede manejar mi celular de forma remota. Puede prenderme la cámara, puede prenderme el micrófono, puede acceder a mis correos electrónicos, a mis chats, básicamente a todo lo que hago dentro del celular. Lo mismo se puede hacer con las computadoras. Puede prender la cámara y el micrófono,
grabar todo lo que escribe en el teclado como contraseñas. Este software se llama Galileo. Hasta ahora, el gobierno ecuatoriano ha negado tener un contrato con Hacking Team. Y la SENAIN, amparada en la Ley de Seguridad del Estado, no tiene la obligación de transparentar esta información. Sin embargo, sí debe hacer una rendición de cuentas trimestralmente a la Asamblea Nacional. Pero el día de la cita, el funcionario no fue. Ante la negativa, algunos asambleístas de la bancada opositora fueron a tocar la puerta a SENAIN y pedir explicaciones, pero no les abrieron. Esta semana, los payasitos de siempre hicieron el show, con la complicidad de cierta prensa, de ir a golpear a la CNI y querer entrar 4 o 5 asambleístas de oposición. Y por supuesto no se los entrar. O sea, no pidieron cita, no fueron invitados. Entonces, ¿creen qué? O sea, que como asambleístas pueden ir pateando el perro a cualquier institución. Pero yo no tengo ningún problema en invitar a los medios de comunicación a que visiten Lumbicí. Le tomamos la palabra al presidente. Inmediatamente cumplimos con el proceso regular de enviar cartas y esperar. Después de 7 días, nos confirmaron que se realizará un recorrido. Pero para nuestro equipo, el de Visión 360, no había cupo. Las siguientes imágenes fueron grabadas por Televistazo. El procedimiento de seguridad inició en las instalaciones de la Secretaría de Comunicación, donde fue el punto de encuentro. Presentaron credenciales y después partieron en un bus todos juntos hasta Lumbicí. El recorrido fue guiado todo el tiempo por el personal de la SENAIN, con la orden de no separarse del grupo. No como dicen algunos asambleístas que vinieron la semana anterior a hacer un show patético aquí afuera, a tratar de ingresar a la Secretaría. Ellos son los responsables de que la productividad de la sala de vigilancia técnica electrónica que funciona aquí, que ya la visitaron, haya bajado en un 43%. A las instalaciones de la Fiscalía no se permitieron las cámaras por cuestión de seguridad, pero sí la presencia de los periodistas para que vean los expedientes que levanta el fiscal en cada pedido de intercepción o escucha telefónica, así como lo aseguró el presidente Correa. En SENAIN, en ese búnker de los Isaías en Lumbicí, hay una unidad permanente de fiscalía para que cualquier acción se pida la autorización, de acuerdo con la ley, al respectivo fiscal. Primera cosa. Esa parte la Fiscalía ha cumplido, asegura Galo Chiriboga, donde se han autorizado 500 procesos para intercepciones telefónicas. El trabajo que nosotros hacemos como Fiscalía, tenemos un equipo, un equipamiento que solo opera bajo un control tecnológico de la Fiscalía y de un operador técnico, de tal manera que si no hay la autorización judicial, si no hay un proceso penal, el sistema no puede operar. Primera cosa. Segunda cosa, la SENAI es un espacio, es una institución que tiene un espacio y unos equipos. Los equipos que tiene la SENAI para investigación de seguridad del Estado no tienen nada que ver con la Fiscalía General del Estado. Son controlados por la presidencia de la Corte Nacional de Justicia, en esos casos. Pero si en esos casos que ellos investigan hay una infracción penal, tienen la obligación de reportarlo inmediatamente a la Fiscalía. Ahí dejan de investigar ellos para entrar nosotros. Pero es decir que la Fiscalía no tiene injerencia en absolutamente todos los equipos que tiene la SENAI ahí adentro. No tiene injerencia, como tampoco la SENAI tiene injerencia en nuestros equipos. O sea, son dos cosas diferentes. Es decir, existen otros equipos que están en SENAIN, que se utilizan para inteligencia, pero que no son controlados por la Fiscalía. SENAIN se rige bajo la Ley de Seguridad Pública y del Estado, que en su artículo 20 explica que cuando requieran retener, abrir, interceptar o examinar documentos o comunicaciones por cualquier medio, solicitarán la autorización al presidente de la Corte Nacional de Justicia. El Consejo Nacional de la Judicatura es el encargado de controlar el sistema judicial, y en caso de que el presidente de la Corte niegue un pedido, la Judicatura designa a un juez para que pueda dar trámite o no al requerimiento de la Secretaría de Inteligencia.
Pero ¿cuántos pedidos se han dado y para investigar a qué personas? Esa información también es secreta. Pero no solo los datos son secretos, incluso ni el sistema judicial conoce los equipos y software que maneja SENAIN. El Consejo tampoco, porque la Secretaría Nacional de Inteligencia no pertenece para el órgano jurisdiccional. El órgano jurisdiccional autoriza ciertas actividades de la SENAIN que tienen que ver, por ejemplo, con interceptación, por ejemplo, con capturas de cierto tipo de aeronaves o cierto tipo de mercancías, pero no controla ni vigila por disposición legal qué tipo de instrumentos utiliza para intercepción. Pero en medio del hermetismo de lo que hace la Secretaría de Inteligencia y qué equipos tiene, Wikileaks hace una revelación. Publica millones de correos electrónicos de la empresa Hacking Team y sus clientes. Entre ellos está la SENAIN. Principalmente son una suerte de soporte técnico que da Hacking Team a la SENAIN. A la SENAIN le dicen, Hacking Team, yo quiero crearme URLs de estos links de aquí. Entonces, le da el listado de links y entendería yo que luego el Hacking Team manda a la SENAIN los URLs listos para que la SENAIN vea cómo los explota. Según los documentos, el software Galileo lo habría adquirido SENAIN a un costo de 610.000 euros, algo así como $700.000. Pero no se lo compró directamente a Hacking Team, sino a través de la empresa colombiana Robotech S.A., que ha asegurado a medios colombianos que es la distribuidora en América Latina. Es más, a través de esta compañía, la Policía de Investigaciones de Chile y la de Colombia, que también están en la lista de clientes de Hacking Team, confirmaron que adquirieron el software Galileo para sus trabajos de inteligencia, bajo la contratación de compras públicas de sus países. Como he repetido y como fue el pronunciamiento de la Secretaría de Inteligencia, no tenemos ningún contrato con Hacking Team. Si algo ha dicho cierto la SENAIN es que no hay un contrato con Hacking Team y la SENAIN, pero sin duda hay un tema de trabajo. O sea, no ha habido un contrato, pero la SENAIN está usando el software de Hacking Team. Y la evidencia sí hay nombres, incluso uno de los nombres que aparece ahí bastantes veces es alguien que yo conozco, que digamos ha sido un miembro activo también de la comunidad de software libre. Sabía que trabajaba en el SENAIN, no sabía exactamente qué es lo que hacía, pero el nombre de él está ahí. La información es pública. Quien quiera puede acceder a ella. Si ponen en el buscador las palabras Ecuador, o Policía Nacional, o SENAIN, saldrán alrededor de 2.000 correos dando nombres de agentes de policías y personal de SENAIN. Entre ellos, el exsecretario Pablo Romero. Romero, secretario nacional de Inteligencia y que es responsable de la investigación. Y el actual titular, Romy Vallejo, donde mencionan incluso reuniones para demostrarles las bondades del software Galileo. Una vez comprado el sistema, reciben capacitación para utilizarlo. Este agente de SENAIN, Luis Solís, que aparece en casi todos los correos, y quien nuestro entrevistado corrobora conocerlo, recibió la capacitación en Milán. Ahora bien, ¿para qué utilizan el software? Los documentos evidencian que SENAIN le solicita a Hacking Team exploits o correos maliciosos para, por ejemplo, redireccionar las páginas de internet de los diarios El Universo, El Comercio y La República. Eran noticias con contenidos sensibles para el gobierno, por ejemplo, este que se refiere a la SENAIN. O este que se refiere a las marchas en contra del gobierno. Aparecen también peticiones de correos maliciosos con el nombre de Carlos Vera y Yasuní. Entonces uno se pregunta, ¿un archivo que se llama así va a servir para espiar a la gente que tiene que ver algo con Yasuní? ¿O va a servir para detener algún secuestro o alguna cosa de esas que donde, digamos, podríamos tener un uso legítimo de un software como el de Hacking Team? Hay evidencia como para iniciar una investigación y vean, SENAIN, ¿a quién estaban viendo acá? A diferencia de lo que ha pasado, que el secretario de Inteligencia dice, yo no estoy espiando, el fiscal le cree, en la asamblea le creen, en todo lado le creen, tienen reuniones a puerta cerrada, pero la evidencia es pública y la evidencia es accesible para cualquier ciudadano. ¿Qué tan confiables son los Wikileaks? Hasta ahora nadie ha demostrado que algún documento publicado por Wikileaks sea falso, primero. Segundo, los correos de Hacking Team no son solo de Ecuador, digamos, parece que hay algo así como un universo de 1 millón de correos, ese dato había que validar, y algo así como 1.500 tienen relación a Ecuador. ¿Sí? Entonces, pensar que alguien se puso a forjar los correos de Ecuador
y los otros no. Es medio, digamos, ver la quinta pata al gato. Y de ahí aparecen nombres reales, se puede corroborar que están relacionados con cosas que pasan acá en el país. Por un lado tenemos la credibilidad de Wikileaks, por otro lado tenemos que este es un escándalo que no ha pasado solamente aquí, sino que ha pasado en algo así como 60 países, ¿sí? Ponerse a inventar 1 millón de correos electrónicos para poner en problema a tantos países ya es como muy rebuscado. De hecho, el actual gobierno del Ecuador ha creído antes en las publicaciones de Wikileaks. Por ejemplo, en el 2011, cuando esta organización develó cables diplomáticos de la embajadora de los Estados Unidos en Ecuador, Heather Hodge. El presidente Correa la expulsó porque ella escribió a Washington sobre varios actos de corrupción del ex comandante de la policía, Jaime Hurtado Vaca, y ponía en duda que el presidente no lo supiera. Pero hay una prueba más de credibilidad, y es que el actual gobierno haya dado asilo en la embajada en Londres a su fundador, a Julian Assange. Sin embargo, preocupa algo más. Hacking Team no solamente está en la posibilidad de usar el software de ellos para espiar, sino también para hacer cosas como plantar evidencia, que eso, digamos, desde ningún punto de vista tiene una razón, un uso legítimo. ¿Es ético que el gobierno compre estos equipos donde incluso se puede plantar evidencia? ¿Quiénes están siendo investigados por la SENAIN? ¿Qué hacen con esa información? ¿Quién nos asegura a los ecuatorianos que no se vulneran nuestros derechos si todo lo que se hace en SENAIN es secreto?